Bien, chicos, acá estamos en el trabajo práctico número 4. En este trabajo práctico nosotros lo que vamos a hacer, es dónde surgieron los primeros estados. Recordemos otra vez. Los primeros estados surgen en la edad antigua que van del 3000 antes de Cristo al 466 después de Cristo. Ahora bien, se caracterizan también estos porque aparecen, como yo les decía, como ya explicamos el trabajo práctico anterior, porque aparecen los primeros estados. Ya estamos hablando que aparecen por primera vez sociedades con por lo menos miles de personas y que tienen un estado que controla un territorio bien fijo. Ahora bien, en estos estados, ¿dónde surgieron? Bueno, si nosotros vemos este mapa, los estados surgieron en estos lugares. Acá. Por primera vez. Ustedes pensarán, bueno, pero surgió en uno y después los demás pueblos aprendieron a tener estados. Ponele, no fue así. Tal vez en algunos lados sí, por ejemplo, de Mesopotamia tal vez se pasó a la India o a Egipto. Pero la realidad es que, por ejemplo, a la parte de que son América es imposible que haya sido. En realidad los primeros estados surgieron de manera independiente. Sociedades que eran de cazadores y recolectores comenzaron a tener estados. ¿Y cómo es que comenzaron a tener estados? Si antes no lo tenían, si antes eran grupos pequeños de personas que no necesitaban tener estado, no había necesidad de tener un estado para que maneje o organice a un montón de gente. No había esa necesidad. Bueno, ¿cómo se hizo? Bueno, porque en estas, justo, y por eso tiene algo que ver eso, en esos lugares donde hubo primer estado son también los lugares donde también se inventó la agricultura. En China, en Egipto, en la India, en la Mesopotamia, en la región andina, para que ustedes entiendan, la región andina sería hoy lo que es Perú y Bolivia, en Mesoamérica, lo que sería hoy México, Guatemala, Costa Rica, ¿tá? América Central sería principalmente. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la agricultura? Bueno, pensemos lo siguiente. La agricultura lleva a que haya más población. Si hay más población, significa que va a haber tarde o temprano estados. ¿Por qué la agricultura lleva a que haya más población? Imagínense que armemos otra vez un grupo, ¿no? Un grupo de cazadores recolectores. Estamos en el Parque Luro. Eh, Obviamente no existía el Parque Luro, pero imagínense que estamos en esa zona, ¿no? En una zona de monte. Cazando animales. De eso vivimos, ¿no? Ustedes piensan, tenemos de pronto, de un año para el otro, las familias tienen 10 hijos cada uno. Pongamos, ¿no? Va a haber un problema, porque no va a alcanzar el alimento para esos 10 hijos. O va a haber hambruna y esos hijas van a fallecer, o nos vamos a tener que ir a otro lado. Y ustedes piensan, bueno, nos tenemos que ir a otro lado, pero en esos otros lugares, a menos que haya muchos más animales, que es raro, porque tenemos que ir a una región totalmente diferente donde haya más animales y tenemos que caminar mucho y viajar mucho, a pie recordemos, estamos en el Paleolítico, van a morir. En cambio la agricultura tiene una característica que permite la sedentarización y y excedentes. A ver, ¿qué significa esto? Sedentarización significa que permite que las personas vivan en un lugar. ¿Por qué? Porque las personas tienen que quedarse en el lugar para cuidar los cultivos, ¿tá? Para cuidar que crezcan bien, para después poder cosecharlos. Y segundo, a partir de esa sedentarización y de que se quedan y cuidan los cultivos, esa agricultura, esas plantaciones que generalmente las personas que hacen agricultura tienen, produce excedentes. ¿Qué es el excedente? El excedente es lo que sobra. Es un sobrante que sobra después de que uno come. Porque ustedes tienen una semilla, por ejemplo, de trigo, esa semilla de trigo va a producir
mucho más plantas de trigo si uno las cuida bien, si uno se queda y las cuida como se debe. ¿Se entiende? No si las tira en la tierra y después se va y después vuelve, no va a ser la misma cantidad de trigo que va a haber. En cambio, si uno la cuida durante todo el tiempo va a producir mucho más. Y va a producir más de lo que uno necesita para comer. Y si produce más de lo que uno necesita para comer, lo que va a pasar es que va a tener un sobrante, un excedente. Y ese excedente se puede utilizar para que haya más población y también para que haya otros trabajos que no tengan que ser con producir alimentos. Pero eso lo vamos a ver en otro momento. Ahora bien, vamos a ver los diferentes ejercicios. ¿En qué zonas del mundo estuvieron los primeros estados? Vean y contesten. Coincide con los lugares donde hubo sociedades agrícolas en la antigüedad. Creo que eso ya se lo expliqué bastante bien. Ahora bien, B. La zona de lo que era Argentina, ¿tenía estados en la antigüedad? Busquen dónde estaba Argentina. Y fíjense, ¿tenía estados? En la época que estaba estudiando, en este mapa, ¿ustedes ven que tenga un estado? Si no tenía estados, ¿qué tenía? Usa lo que ya aprendiste para llegar a la respuesta. Si no tenía estados, ¿qué tenía? Si no tenía estados, a pesar de que se está en la edad antigua, la gente que vive ahí vivía como vivía toda la gente del Paleolítico y la gente del Neolítico. Entonces, ¿qué había? Si no había estados, ¿qué tipo de sociedades había? ¿Había reinos? ¿Había imperios? ¿Había aldeas? ¿Había grupos de cazadores recolectores? Fíjense sobre qué había en el Paleolítico y el Neolítico. Fíjense los trabajos anteriores. La D dice, elabora una hipótesis. Una hipótesis es una conclusión no segura hasta que se compruebe. Exactamente, una hipótesis es una idea que ustedes tienen sobre que explica algo, sobre cualquier duda que tengan, pero que no está claro hasta que no puedan conseguir pruebas de que es así. ¿De por qué será que los primeros estados coinciden con las zonas donde hubo agricultura? Esta a varios se le complicó bastante, pero yo para esto creo que acá ya se lo expliqué bastante, porque las zonas donde había estados tienen que ver con las zonas donde hubo agricultura. Piensa en la relación entre agricultura más población, que permite que haya más población, y cómo los estados necesitan que haya población, porque si no tiene sentido que existan estados. Porque los estados con grupos chicos no tienen sentido, porque los estados gobiernan una gran cantidad de gente, ¿entiendes? Porque hay una clase dirigente que gobierna a una mayoría. En cambio, en grupos chicos no tiene sentido. Cuando me refiero a clase dirigente me refiero a un grupo de personas que dirigen. A eso me refiero. Bien, este es el trabajo práctico número 4. Nos vemos. Chau, chau.